tal? Nos encontramos otra vez para ver la unidad 1 de preparación de minerales y ahora con el tema 1.5 que se refiere al muestreo. Bueno, el muestreo en plantas de trituración es un proceso crítico que implica la extracción de muestras representativas del material triturado para su posterior análisis. Este proceso es fundamental para monitorear la calidad del producto triturado, evaluar la eficiencia de la planta y garantizar el cumplimiento de las especificaciones del producto final. Y a continuación se presentarán los aspectos claves relacionados con el muestreo de plantas de trituración. Los objetivos del muestreo. De los objetivos del muestreo en una planta de trituración, principalmente es el control de calidad. El muestreo permite controlar la calidad del producto triturado verificando que cumple con las especificaciones de tamaño y composiciones requeridas. Claro, cuando se está triturando un material, tiene que tener una especificación de tamaño que nosotros estamos requiriendo o que nuestro cliente requiere. A veces nuestro propio cliente es a lo mejor el molino u otro proceso de trituración posterior que requiere un tamaño específico para poder ser utilizado, ¿no? Ese tamaño, pues, se tiene que verificar que obviamente estos procesos son continuos, entonces el material que se está triturando tiene que tener especificación de tamaño y se tiene que muestrar para ver si se está cumpliendo con el tamaño específico. No debe, obviamente, no debe exceder el tamaño que se esté especificando, pero tampoco debe de ser menor o la mayor cantidad de ese tamaño que se debe requerir debe ser un cierto porcentaje del que se requiere y tampoco se debe demoler de más, no que provocar tantos finos, porque esos finos muchas veces no son necesarios en el mismo proceso. Y además la generación de polvos, que también es un proceso que pues hay que mitigar esos polvos y nos puede costar un poco más, ¿sí? La evaluación del rendimiento, a través también de muestreo, se puede evaluar la eficiencia de la planta de trituración, identificando posibles problemas en el proceso. ¿Qué quiere decir de esto? Que la planta que está triturando lo está haciendo en tiempo y en forma, ¿sí? ¿Cuántas toneladas por hora se deben de moler? Entonces, aquí ya no es como tomar la muestra tanto de tamaño, sino a veces en una banda o en un recipiente se vacía para ver cuántos kilos por minuto o por segundo se están moliendo. Esto obviamente para ver que se esté produciendo la molienda. En algunos casos también se puede identificar el desgaste, estos son ya con análisis más profundos, el desgaste de las mismas quebradoras o de trituradoras que se están utilizando en, pues, ver las partes metálicas que están dentro del proceso y se hace un análisis precisamente de esto, qué tanto hay del desgaste de los mismos quebradoras que tenemos, ¿no? Y por último, el cumplimiento de las normas, lo que habíamos platicado. Si los estándares de calidad se están cumpliendo, pero también que no estén generando muchos polvos porque la generación de polvos, pues es un problema que también se debe regir por normas. La Secretaría del Trabajo, dependiendo el tamaño de partícula que puedan estar en el ambiente y provocados por estos procesos de trituración, pues también nos puede sancionar. Entonces, y si no tenemos un sistema para mitigar estos polvos, pues tenemos que colocarlos en el caso de que se tenga que generar estos polvos, ¿no? Pero sí hay que tener un cumplimiento y por eso en estos procesos hay que y obviamente también con los ruidos que se generan, ¿no? Bueno, pero esos, en cuestión de muestreo sí tenemos que tener de qué tamaño de las partículas más pequeñas se están generando. Obviamente para tener un cumplimiento con las normas. Hay diferentes técnicas de muestreo. Existe el muestreo manual y el muestreo automatizado. El muestreo manual
consiste en extraer manualmente, no directamente con la mano, pero pues a lo mejor con una pala, con una pinza, con un cucharón, el material triturado que está pasando a través de la trituradora o antes de la trituración, que ahorita vamos a ver también cuándo y antes de cuándo se debe muestrear. Obviamente, muestreo manual se debe hacer normalmente con el proceso detenido. No es conveniente hacerlo con el proceso en movimiento porque es muy peligroso, ¿sí? Por lo general, cuando se toman estas muestras, se hace con el proceso detenido, ¿sí? Cortes de banda, toma de muestras. En algunos casos, probablemente hay algunos sistemas un tanto manual automatizado que pasan un desviador de la banda que obviamente es manual y ya llena una cubeta o algo, pero entre comillas, entre manual y automatizado, ¿no? Para tomar estas muestras. Y el otro es el automatizado. Obviamente el automatizado lo que busca es no parar el proceso. Estos procesos, arrancarlos y pararlos es muy costoso por el consumo de energía. Entonces, los procesos automatizados pues, son más comunes en este tipo de tomas de muestra. Actualmente, antiguamente, bueno, depende también, pues es costoso un sistema automatizado, pero te da la ventaja de mayor seguridad para los operadores, que no estén tomando directamente o no, que en un momento tengan que tomar una muestra en movimiento o tener que parar el proceso para tomar las muestras. Estos muestreos automatizados son por intervalos de tiempo, distancias o de tamaño que van tomando muestras para eh, otra vez tener un control del proceso. ¿Cuáles son estos puntos? En este muestreo pues hay puntos de muestreo. ¿Cuáles son? Por lo general son antes y después de la titulación. ¿De qué tamaño está entrando? ¿De qué cantidad está entrando? ¿Y a qué velocidad está entrando el material? ¿Y cuánto está saliendo? ¿Y de qué tamaño? Ahora sí, después de la titulación, de qué tamaño está saliendo, cuánto está saliendo y a qué velocidad está saliendo, ¿sí? Para, pues, obviamente ir controlando si se tiene que detener la alimentación o aumentar la alimentación para tener una eficiencia mejor del quebrado, ¿no? Y también, obviamente, a lo largo del proceso de la trituración, pues se van tomando en determinados puntos muestras para lo que se necesite para cuestiones de polvo, para cuestiones de tamaño, para cuestiones de eficiencia, si se está moliendo la cantidad que se debe moler, y obviamente de la velocidad del proceso, ¿no? La representatividad de las muestras. Bueno, una muestra, recuerden que siempre tiene que ser aleatoria. No se pueden tomar muestras al contentillo del operador o del ingeniero o de nadie, ¿sí? Tienen que ser recolectadas de manera aleatoria y sistemática para evitar los sesgos. Acuérdense que si yo voy a tomar una muestra es para no medirlo todo. Y esa muestra tiene que ser representativa de un todo. Y no la puedo estar, es que esta está más pesada o esta está más ligerita, esta está más bonita. Mira, aquí está, hasta tiene menos tierra. Todas esas cuestiones que nos pueden generar este, sesgos en nuestra muestra, ¿no? Entonces, se tiene que decir, en determinado punto aquí se va a tomar la muestra. No, no, a ver, búscate dónde le vamos a tomar la muestra. No, se tienen que tener puntos específicos dónde se toma la muestra, cada cuánto se toma la muestra, quién la debe tomar, con qué se debe tomar, cómo se debe hacer todo ese proceso. Tiene que haber, de hecho, un procedimiento para tomar estas muestras para tener la aleatoriedad, ¿no? Y obviamente el tamaño de la muestra. Ese tamaño de la muestra, pues se tiene que definir por estudios estadísticos. No puedo decir, tengo que tomar una muestra de 1 kilo, 2 kilos, la que se me antoje. No, se tiene que hacer, obviamente, con un proceso estadístico que nos va a determinar de qué tamaño tiene que ser esa muestra, ¿no? Precisamente para que sea más representativo y no estar tomando muestras cada 10 segundos, cada 5 segundos, ¿no? Pues nuestro proceso, estar tomando muestras, y estarlas analizando, pues tiene un costo, ¿no?
Entonces, no tiene chiste, salvo que sea un proceso muy, sí, muy detallado y muy fino, pero en la metalurgia, en cuestión de trituración, no tenemos tanto problema en eso, ¿no? Entonces, se toma la muestra a determinados tiempos. Obviamente también se tiene que calcular cada cuando se tiene que tomar las muestras para tener precisamente una aleatoriedad y este, muestra representativa, ¿sí? Que esa muestra me pueda representar un todo. Obviamente estas muestras se hace un análisis, se le hace la granulometría, de qué tamaños hay. Esto se hace con diferentes mallas, que son eh, cribas de diferentes graduaciones, para ver, se toma una muestra de 1 kilo, por ejemplo, se pasan por las cribas, 10, 15, 10, 5, 4, 3 cribas, las que ocupemos para nuestro análisis, y se ve en cada criba cuánto material de tarta medida, de 1/4, de media, de 1/8, de 1/16, de menos de 1/16, y se pesan para obtener cuánto de 1/16, cuánto menor a 1/16, cuánto de 1/16, mayor a 1/16, cuánto mayor a 1/8, cuánto mayor a 1 medio, cuánto mayor a un octavo o 3/4, ¿no? Todas esas medidas se pesan y se analizan, ¿no? Para saber cuál es la granulometría. Obviamente, otra vez, depende de lo que yo esté necesitando, diré, pues yo necesito una granulometría más gruesa o necesito una granulometría más fina. Ya veré si le tengo que aumentar la velocidad de alimentación o tengo que aumentar o cerrar la quebradora o abrir más la quebradora, dependiendo si tenemos un estándar que no es el adecuado, ¿no? Del que estamos viendo. Si yo pido un estándar que el 80% sea mayor a media pulgada, pues eso me tiene que dar o aproximado a eso. Si tengo desviación de eso, pues tengo que modificar lo que está pasando o ver qué está pasando para poder modificar el proceso de trituración. En algunos casos también se revisa la composición química, ¿sí? Algunos minerales, eh, pues, en trituración, pues como la granulometría no es muy fina, es pequeña, a veces son para minerales, pues sobre todo petros, mármol, granito, este, eh, o yeso, ¿no? Que sí, a lo mejor trae algunos minerales ahí mezclados que no corresponden y que después se tienen que separar y se le llama la liberación. Claro, aquí la liberación de partículas pues es una liberación muy grande, porque obviamente o el carbón en algunos casos también, no tanto liberar el carbón, sino quitarle las impurezas, y a veces también requiere un proceso de quebrado para poderlo liberar, pero no es una liberación muy fina. Y sí se tiene que hacer a veces algunos análisis químicos para ver si la mayoría del material que se está quebrando se está liberando. Otras propiedades también que se analizan, pues depende del producto final, pueden ser pruebas de resistencia, de abrasión, si a veces el material está más duro o es más abrasivo, o sea, está desgastando más nuestras bandas o nuestras trituradoras, el metal de nuestras trituradoras. Entonces, pues hay que también ir haciendo un análisis del material que está pasando. Obviamente, pues para saber si realmente se nos está desgastando por mala operación o se está desgastando nuestra maquinaria por tener material más abrasivo o más duro. También tiene que haber un control de estas variables, ¿no? Y estas condiciones de muestreo se deben registrar las condiciones cada hora en el flujo de este material y cualquier otro factor que pueda influir en la calidad de nuestra muestra, ¿no? Todo lo se tiene que registrar, a qué hora, en dónde se tomó la muestra, si había alguna cosa ahí rara que alguna cosa que esté pasando que se tenga que señalar en la toma de la muestra, que probablemente no, había un montón de más, o eh,
no sé, hubo un paro de luz y cuando se paró la maestra, no sé, alguna cuestión de esas que se tenga que señalar para saber qué pasó con esta muestra, ¿no? Si hay alguna desviación que nos puede influir, ¿no? Obviamente tiene que haber un seguimiento, se tiene que estar muestreando todo el tiempo, tiene que hacer un proceso continuo de muestreo, no es, pues vamos a mostrar ahora y a ver si muestramos del próximo mes, ¿no? Se tiene que hacer o cada mes, o cada semana, o diario, o cada hora, eso se tendrá que determinar cada cuánto se tiene que hacer el muestreo, ya se lo digo, se tiene que hacer un estudio y no nada más porque, es que cuando yo estaba en la compañía tal, lo hacíamos cada hora, no, aunque sea entre comillas el mismo material, hay cambios, hay diferencias y se tiene que hacer un análisis, ¿no? No es una cosa que antes acá se hacía así y aquí lo tengo que hacer igual, no. Tienen que tener sus consideraciones, tiene que hacer un estudio de cada cuánto se tiene que hacer tomar un muestreo. Y obviamente, pues, esto nos va a servir para tener una mejora continua, ¿no? Saber, pues, hay desgaste, nuestro análisis demuestra, hay desgaste de las quebradoras, pues, ¿por qué? Pues porque está pasando mucho material muy dura, pues hay que mezclarlo con material blando para no tener tanto desgaste. Este, está pasando muy grande, pues ciérrale la quijada a la quebradora para que empiece a quebrar más fino, o bájale la velocidad, o muévele aquí o muévele allá. Eso obviamente nos va dando pautas para nosotros poder tomar decisiones en el proceso y poder mejorar nuestro proceso de trituración.